A ver, igual nos repartimos las preguntas entre Eka y yo y vamos a ir expresando cada una de ellas. La primera pregunta es: ¿existe una propuesta metodológica para integrar a los actores en el diseño de los espacios? Sí, justamente ahí cabe recalcar nuestra otra investigación de donde parte, que es esta idea de que no creamos espacios, sino que los criamos. Es diferente la idea de criar, porque lo vas nutriendo, lo vas cuidando, lo sientes como propio. Entonces ahí es importante también destacar el tema de que desconocemos mucho los derechos que tenemos a veces en relación al espacio. No conocemos mucho sobre la importancia de los espacios, sobre la importancia que tiene el entorno a tu alrededor. Entonces ahí son como que derechos y responsabilidades que son interesantes empezar a debatir, porque a la final, cuando uno quiere un espacio y cuando uno está comprando simplemente estándares, se pierde completamente esta oportunidad de diálogo con el otro, de poder proyectar qué es lo que uno realmente quisiera. Por ejemplo, si vemos este espacio es completamente jerárquico, es un espacio que no te permite realmente un diálogo. Si es que yo quisiera realmente caminar alrededor mientras voy conversando con las personas, tendría que tener una disposición completamente diferente. Entonces es importante ver cómo el espacio nos denota ciertas características. Ahí nosotros pusimos, por ejemplo, que para nosotros es muy importante el diseño participativo. El diseño participativo se da justamente a través de estos diálogos, consensos, y hemos colocado ciertas estrategias que son importantes, que nacen un poco del pensamiento andino y con esta idea de crear paisajes. Como primera idea es esto de la reciprocidad. Es muy importante ser recíprocos y de que nos comprometamos, ¿no es cierto? Que nos vamos a comprometer. Entonces, por ejemplo, yo que estoy aportando en el diseño, en el pensamiento y todo eso. Respetar el trabajo del otro es muy importante también para nosotros, porque a través de eso podemos valorar tanto el trabajo que hace el ingeniero, el psicólogo, el arquitecto, y si lo vemos como tal empezamos a ver la importancia que tiene y el rol que cumple dentro de la sociedad. Tomar las realidades como propias también le vemos como muy importante, porque a veces nosotros no queremos asumir las necesidades del otro y eso no las podemos proyectar ahí, sino que simplemente tenemos la idea como un arquitecto que impone las cosas y ya tenemos también un estándar, unos fichajes dentro de la cabeza y vamos y decimos así va a vivir sin escuchar realmente qué es lo que necesita la otra persona. Entonces ahí es donde la realidad del otro es muy importante. Retroalimentarnos todo el tiempo es muy importante también. Para nosotros es como que no simplemente una charla es importante, sino que tenemos ya una idea avanzada, una memoria, y conversar con la gente y a través de esto ver si es que realmente podemos llegar a unos acuerdos, a unos consensos y continuar con el diseño. Evidenciar los procesos, justamente porque estamos en una sociedad de que no estamos acostumbrados a seguir procesos y que creemos que simplemente es el dibujito ahí que está listo y que a través de eso ya pueden construir, diseñar, ya pueden empezar a implementar toda una infraestructura. No, es importante mostrar cada uno de los pasos que se da, la importancia de la idea, la importancia de la factibilidad, la importancia de la construcción. Cada una es importante para poder justamente llegar a un elemento construido. Y siempre generar como que esta idea de rituales de cierre. Nos parece muy importante en el diseño participativo cerrar las cosas, celebrarlas y decir, mira, yo hice esto en conjunto contigo y de cierta manera tú aportaste acá, yo puse la parte técnica, tú pusiste toda la parte imaginativa. A través de la creación y de la criación pudimos generar este tipo de objeto, ¿no? Entonces para nosotros ahí es algo que puede ser un poco complicado para, no sé, psicólogos, sociólogos. Nosotros vemos desde muy particular que no es un objeto realmente, el espacio no es un objeto, sino que es un sujeto de estudio en el cual tú estás relacionándote y te implica una conexión. Y eso nos lleva a la otra pregunta, que son el tema de los imaginarios sociales, visuales, y cómo esto se ve afectado un poco en la Mariscal y cómo se manifiesta en la representación del espacio público. Entonces, todo lo que estamos hablando entra en el campo de lo intangible. Lo intangible se ve reflexionado directamente en lo espacial. Tiene que ver con afectos, con sentidos. Todo esto está muy relacionado, porque un buen espacio nos puede hacer sentir bien, nos puede hacer sentir mal. Cuando llegamos a ser adultos, un mal espacio, por ejemplo, nos preocupa mucho porque no nos permite caminar libremente, no nos permite generar esta interacción con el entorno, se vuelven lugares fríos. Una buena ubicación es muy importante para no enfermarnos en los espacios. Y todo eso es el trabajo que hace un arquitecto, con la sensibilidad que puede tener para poder dialogar con los usuarios y con el entorno. Entonces todo esto es importante, la parte del cuidado.
de un buen lugar privado. Por ejemplo, si hablamos de los niños en la Mariscal, nos preocupa mucho qué pasa con las necesidades que tiene un niño. Cuando tiene que ir al baño, tiene que orinar, tiene que cagar, tiene que hacer sus necesidades, ¿a dónde va? Tiene que acudir al mismo espacio público para seguir manchando, para seguir desordenando un poco la ciudad. Entonces eso nosotros podríamos tener esa responsabilidad para poder actuar de una manera coherente. Y si empezamos a utilizar más o menos la palabra de jugar con el espacio, la parte lúdica, la ciudad se puede convertir en un juego, en algo un poco más dinámico, en el que no simplemente es mobiliario, sino que son huecos, son escenarios, son lugares de sombra, son lugares de estancia que nos ayudan justamente a esta interacción. Entonces, si pensamos cómo un niño puede acoplarse a este espacio, vamos a desarrollar una ciudad un poco más segura, un poco más amigable, un poco más en relación con nuestras necesidades. Y eso, en cierta forma, de ahí le daría. Ya. Como para aclarar también un poco esto de los imaginarios, solo para que pasarles un poco de nuestra experiencia, es difícil como catalogar todos los imaginarios y decir así funcionan los imaginarios y esto se aplica de esta manera, porque dentro de nuestra experiencia, por ejemplo, al trabajar con los niños de la calle, tenemos miles de imaginarios. Por ejemplo, tenemos un grupo de niños que trabajan como betuneros y ellos son una empresa que tienen su oficio, que tienen su mandil, su hora de entrada, su espacio de aseo, entonces es un grupo organizado. Hay gente que viene de provincia y que él tiene un imaginario de progreso, de que va a la ciudad para progresar y está dentro de esta pequeña empresa para ayudar a su familia. Entonces, como no es un trabajo infantil desde el niño que vende cigarrillos, sino que es una empresa que le ayuda a progresar. Hay otros imaginarios que, por ejemplo, son los niños que acompañan a sus mamás a vender a altas horas de la noche. Ellos, en cambio, creen que estar cuidados por su mamá es el tiempo, ese tiempo es el de estar cuidados con su mamá, y para ellos es imaginario el que les mueve. Entonces juegan en la noche, ayudan a su mamá, se sienten cuidados, se sienten de alguna manera seguros en esa esquina insegura en la noche. Entonces, como que no hay una metodología específica de cómo usar el imaginario para la construcción del espacio público. Entonces, como son casos especiales o casos diferentes que de alguna manera hay que tomar en cuenta. Entonces, esto pasa a la siguiente pregunta que nos hace que ¿cuál es la relación entre el grado de apropiación del espacio y el grado de violencia? También es difícil saber este grado de apropiación porque tenemos dentro de un espacio público diferentes capas o diferentes tipos de usuarios. Ya vimos que el comerciante puede estar ligado al trabajo infantil, que puede estar ligado al turista, que puede estar ligado al del policía. Son diferentes usuarios que usan ese espacio de diferente manera. Entonces, si es que el niño se apropia de ese espacio, a lo mejor es inseguro para la señora dueña de casa, porque dice, otra vez está vendiendo los cigarrillos en el zaguán de mi casa. Entonces, la apropiación de ese espacio se da de diferentes maneras. Entonces, no solo es cuán apropiado está un espacio, o en el sentido de cómo yo lo uso o cuánto lo uso, sino es la responsabilidad que tenemos que tener el grupo multidisciplinario de profesionales para construir un espacio seguro, saludable, que nos dé las garantías de que la gente puede estar en un espacio confortable. Sí, obviamente hay espacios que generan violencia porque son oscuros, desligados de los servicios básicos, pero esta es la invitación, ¿no? Poder trabajar conjuntamente para descubrir estos espacios en desuso y poder generar estos espacios más confortables que incluyan a estos usuarios invisibles que también ocupan el espacio. Sí, lo primero agradecer las preguntas porque yo creo que nos permiten establecer ciertos diálogos y ver algunos puntos críticos. La primera dice, ¿cómo entiende usted el concepto o noción de memoria colectiva? ¿Desde qué autores uno puede adentrarse a dicha noción? Voy a partir al revés, voy a partir por los autores. Bueno, el primero que ha sido bien interesante para nuestros trabajos es Maurice Holbach. Mikhail Bakhtin ha sido otro, Paul Ricoeur, Dominique Lacapra, que era el historiador que les nombraba, que hace un trabajo muy interesante a propósito del Holocausto porque intenta articular conceptos provenientes tanto de la historia y de la historiografía como del psicoanálisis. Entonces han sido como conceptos bastante interesantes. Un italiano que se llama Alessandro Portelli, Svetan Todorov,
espero que lo conozcan, que también es alguien como muy iluminador respecto a el concepto que él ha desarrollado de los usos de la memoria, ¿no? Y un historiador también de Estados Unidos y que ha investigado mucho respecto a Chile, que se llama Steve Stern, ¿no? Eso yo creo que son los grandes referentes teóricos que nos han ido guiando. Ahora, respecto al concepto, lo primero es que yo creo que en nuestros trabajos, y dado por sobre lo que tratan estos trabajos, la memoria, en primer lugar, es una construcción social, ¿no? No es algo que exista, que está allí esperando y que uno entonces pueda convocar a gente para que te hablen de algo que ya tienen elaborado, ¿no? Es algo que se va construyendo y que se construye en una relación con un otro, y que los individuos además van construyendo a lo largo de su curso de vida distintas versiones sobre distintos sucesos, ya sea de su historia personal, de la historia familiar o de la historia colectiva, que es el caso que estudiamos nosotros. Entonces, lo primero, una construcción social, una construcción que se va articulando y generando en la relación con otros y además en la relación con lugares, ¿no? Y en ese sentido, muchos estudios que tienen que ver con un concepto de Nogá, ¿no? Les lieux de mémoire, los lugares de la memoria, que son interesantes, y por ejemplo algunos de los que hemos desarrollado tienen que ver con ex centros clandestinos de prisión política de tortura, la misma construcción y posibilidad de tener en Santiago de Chile un museo de la memoria y los derechos humanos, o antiguos centros clandestinos que se han ido transformando a raíz de un proceso de reflexión de los sobrevivientes. Por ejemplo, uno que se llamaba Cuartel Terranova, que ahora se llama Parque por la Paz Villa Grimaldi. Esos lugares también permiten la construcción de la memoria. Ahora bien, en esta construcción que es social de la memoria, creo que también hay ciertas coordenadas sociales, ¿no?, que van determinando distintos tipos de construcción. La clase, hemos visto, es una de ellas, ¿no? La pertenencia a cierta generación también es otra. El género y el sexo muchas veces pueden tener como gran impacto, la posición política, y una que nosotros en nuestros trabajos hemos visto que ha sido central, tiene que ver con la relación directa con la violencia política. Entonces, en nuestros estudios, algo que ha sido muy saliente, y es que en esta construcción social de la memoria, el hecho de ser el participante mismo víctima directa o familiar de una víctima de violencia política hace contenidos respecto a esta construcción de memoria y personajes de la historia que se construye completamente distintos. Y otra clave, que es la que yo principalmente investigo, tiene que ver con las generaciones, ¿no? Cómo distintas generaciones van construyendo distintas memorias sobre lo sucedido y específicamente sobre la dictadura. Y en eso, algunos aprendizajes muy en breve. Uno, una cierta clausura respecto a un interlocutor que hacen las generaciones más que tienen más años, ¿no? Y que son los que vivieron directamente los hechos cercanos tanto al gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, como del golpe de Estado, en el sentido de que como ellos lo vivieron, entonces clausuran la posibilidad de que un otro pueda opinar o decir algo respecto a lo que ahí pasó. Y uno escucha en personas de derecha o de izquierda esto muy fuerte: yo lo viví, que en el fondo también tiene que ver con como yo lo viví, esta es la memoria y esto es lo que pasó. Versus la otra generación, que son los más pequeños que hemos estudiado, que reivindican su derecho a pesar de no haber sido protagonistas de los hechos, ¿no?, de no haber nacido incluso, reivindicar su derecho a que eso que sucedió allí sí los afecta, y por lo tanto tienen el derecho de poder hablar de eso y también de construir una memoria. Luego tengo dos preguntas respecto a lo metodológico. Tengo que decir que soy profesora de metodología, entonces estos temas además me apasionan. Uno dice: ¿cómo se hace ese pasaje de lo individual a lo social? Es decir, a partir de una investigación cualitativa, influir el rumbo histórico de la sociedad.
reenvío un poco lo que hablábamos de una academia comprometida y un activismo o una militancia. No sé si como académicos o como investigadores podemos cambiar la sociedad. Creo más bien que lo que nos han contado los compañeros acá respecto a los King son instancias que sí pueden cambiar más la sociedad. Creo que nosotros tenemos la voluntad de hacerlo, es un desafío en el cual nos hemos comprometido, pero que a veces nuestras maneras son menos potentes de hacerlo. Algunas maneras que nosotros hemos encontrado, uno evidentemente es la formación de estudiantes, ¿no? Creo que poder participar formando estudiantes en el pregrado, en el posgrado o instancias como esta, ¿no? Son maneras, no sé si de cambiar una sociedad ni cambiar el mundo, pero al menos poder no olvidarnos que es en el contacto con los otros donde podremos pensar ciertos temas y desafiarnos a pensarnos de manera distinta. Otra manera, evidentemente, es la publicación de resultados. Y ahí, bueno, toda una crítica que la hemos conversado con María Dolores, con los otros colegas Tomás, Marichela y Jean-Luc, que dónde publicamos, ¿no? Por ejemplo, publicamos en qué idioma, ¿no? Estudios en Chile o en Ecuador los publicamos en inglés, los publicamos en francés o en nuestra lengua, y a quién los destinamos, ¿no? Hay ciertas revistas de gran impacto que la leen 3 personas, uno en Hong Kong y otro en Singapur, que no sé si van a tener mucho impacto, pero entonces pensar de dónde poner también eso y a quién destinarlo. Y lo otro que hemos hecho mucho, no hemos tenido muchos resultados, pero lo vamos a seguir haciendo, y es generar pequeñas instancias donde podamos conversar con personas que están, por ejemplo, senadores o diputados que están tomando ciertas decisiones, por ejemplo, en temas de memoria, por ejemplo, en temas de reabrir o no comisiones de verdad en mi país, que todavía hay muchas personas que no han declarado ni han sido reconocidas como víctimas. Entonces con ellos poder establecer vínculos para poder generar, por ejemplo, proyectos de ley o algunas situaciones que donde nosotros hemos investigado y que algo podamos hacer con eso. Y por supuesto participar con organizaciones civiles, ¿no?, de víctimas y de sobrevivientes, y ponernos a su servicio para ciertas actividades que ellos quieran realizar. No olvidarnos que ellos son los protagonistas de esta historia. Me preguntan también cómo utilizar la subjetividad del investigador. Creo yo que una de las maneras es considerarla como un resultado de la investigación y no como algo aparte. Es algo que forma parte de la investigación. Yo creo que el proceso mismo de investigación con los distintos actores es el que va enseñándonos respecto de aquello que nos estamos preguntando. Entonces, cuando decimos hay que considerar la subjetividad, no tenemos que ser neutros, ¿no?, sino que tenemos que ser subjetivos. Eso tiene que ver con, por ejemplo, que un resultado también sea considerado parte del cuaderno de campo reflexivo del investigador y no solo las palabras de los participantes. Y eso es algo que hemos intentado, y en la formación de investigadores también, por ejemplo, preguntarse por qué me estoy preguntando por estas preguntas. Entonces hemos desarrollado un trabajo preguntándole a los investigadores por qué investigas lo que investigas, ¿no? Y en eso hemos trabajado grandemente. La pregunta final dice: cuando se define una metodología para realizar una investigación, ¿es posible ajustar la metodología una vez en terreno? Desde la investigación social cualitativa no solo es posible ajustar, sino que es necesario, y si no la ajustamos es sospechoso, porque sería muy sospechoso que cuando definimos inicialmente y construimos nuestra pregunta de investigación, que una vez que vayamos al terreno, este terreno nos afecte y nos exija modificar, ¿no?, ciertas cosas, porque el terreno va a saber mucho más que nosotros sobre nuestras preguntas de investigación. Entonces, yo diría que una metodología en la investigación social cualitativa que no se ajusta es que no ha escuchado el terreno y que más bien ha intentado aplicar algo y como hacerlo, ¿no?, encajar al terreno, y eso no existe. Un súper buen ejemplo de esto es en el caso del muestreo, ¿no?, que es una etapa central cuando uno define quiénes van a ser los participantes. Cuestión difícil porque uno tiene que definir criterios que además estén sustentados desde otras investigaciones o desde lo que uno se está preguntando, y es que uno nunca
realiza, por ejemplo, la producción de datos de una vez por todas, sino que va realizando estos en series, ¿no?, sucesivas, y cada vez va ajustando, por ejemplo, los guiones de entrevista o de cualquiera sea la estrategia que uno utilice, uno va ajustando los criterios. Entonces dice, me interesa que mujeres me hablen sobre eso. Uno hace primeras entrevistas a mujeres y dice, mujeres pero que además sean madres, ¿no? Y uno va ajustando. Entonces el muestreo yo creo que es un buen ejemplo de cómo uno va ajustándolo y no puede ni en los análisis ni en el muestreo definir las cosas una vez por todas. Creo yo, y con esto termino, que una mejor investigación no es aquella que desde el inicio o al final pretende responder preguntas, sino que más bien generar mejores preguntas sobre ese sujeto o / objeto de estudio por el cual se está interrogando. Eso. Gracias.